Bueno, pues resulta que esta molécula que habían diseñado Lydon y Drucker, chiquitita, imatinib, lo que hace es unirse al sitio que regularmente ocupa el ATP, de tal suerte que ahora el ATP ya no se puede unir a BCR-ABL y por lo tanto ya no puede haber fosforilación de la tirosina y por lo tanto ya no hay activación de esta proteína. Y como consecuencia de esto, la célula muere. Entonces, este imatinib desde el principio empezó a mostrar resultados muy prometedores, mucho mejores que lo que en ese entonces era el tratamiento estándar para pacientes con leucemia amiloide crónica, excluyendo el trasplante, por supuesto. Y aquí vemos a gente que ha contribuido al avance en el conocimiento de los ensayos clínicos con imatinib. El propio Brian Drucker, Charles Sawyers, John Goldman, Moshe Talpas, Hagub Kantaryan y nuestro amigo y compatriota Jorge Cortés. Entonces vean que imatinib cambió realmente de una manera muy importante el tratamiento y la sobrevida de pacientes con leucemia amiloide crónica. Para 2005, alrededor del 43% de pacientes con leucemia sobrevivían por lo menos 5 años. Y repito, esto es leucemia en general. Los pacientes con leucemia amiloide crónica, por ejemplo, tratados con imatinib, tienen sobrevivencias o sobrevidas mucho mejores, ¿sí?, que pacientes con algún tipo de leucemia aguda. Después de imatinib vienen nuevos inhibidores de tirosina sinasa, dasatinib, nilotinib, bosutinib. Y, por ejemplo, ahora cambiando un poquito a la leucemia promielocítica aguda, se ve que el ácido transretinoico se emplea para el tratamiento de este tipo de pacientes y permite la inducción de la diferenciación debido a que degrada ese complejo PML-RAD-alfa, ese receptor de ácido retinoico alterado, es degradado por el ácido transretinoico y de esta manera se induce la diferenciación de las células hematopoyéticas en estos pacientes. Entonces, nuevamente, el desarrollo de moléculas que específicamente alteran o dañan a las proteínas que están alteradas en pacientes con leucemia. Y, por supuesto, el trasplante de células hematopoyéticas siguió evolucionando, siguió perfeccionándose, y nada más en el año 2011, solo en ese año, se llevaron a cabo un poquito más de 61,000 trasplantes a nivel mundial. Y justo hace un par de meses, en enero de 2013, se alcanzó la cifra de 1 millón de trasplantes de células hematopoyéticas a nivel mundial. Para 2010, 1 de cada 2 pacientes con leucemia sobrevive por lo menos 5 años. Vean ustedes este incremento a lo largo de 60 años, tan importante, ¿sí?, tan alentador. Entonces, la tercera pregunta, ¿se puede curar la leucemia? La respuesta es sí, sí se puede. Sin embargo, falta mucho por hacer, evidentemente. Y déjenme presentarles algunos ejemplos de lo que nos falta por hacer, de lo que necesitamos hacer. Miren, Tessa Holyoake en Escocia, Ravi Bhatia en California y Antonieta Chávez en el Centro Médico Siglo XXI, empleando enfoques experimentales muy diferentes, han demostrado que imatinib y otros inhibidores de tirosina sinasa inhiben el crecimiento de las células leucémicas, pero no eliminan a la célula troncal leucémica. Entonces, esto evidentemente nos lleva a la necesidad de crear nuevos enfoques, nuevos planteamientos para realmente llegar a eliminar a esta célula. Y precisamente en esta línea de investigación, Antonieta Chávez ha explorado a un grupo de moléculas, las casiopeínas. Y lo que ella ha visto, ella y su grupo de investigadores han visto, es algo muy interesante. Estas casiopeínas, de manera selectiva, inhiben el crecimiento de las células troncales y progenitoras hematopoyéticas de pacientes con leucemia. Y sin embargo, no inhiben el crecimiento de células progenitoras de médula ósea normal. Entonces, estas casiopeínas surgen como una alternativa muy interesante
Y se acuerdan que habíamos visto que los pacientes con las células de pacientes con leucemia tienen inhibida la apoptosis. Bueno, pues las casiopeínas inducen apoptosis en estas células. Entonces, es una alternativa interesante que Antonieta y su grupo siguen explorando, porque puede ser que lleguen a tener una relevancia clínica importante en un futuro. Ahora, pensando en cómo eliminar a la célula hematopoyética leucémica, Richard Locke en Sydney, Australia, y John Dick en Toronto, Canadá, desarrollaron un anticuerpo monoclonal, 7G3, nuevamente los anticuerpos monoclonales, el cual específicamente va a reconocer a células que tienen el antígeno CD123, que es el receptor de interleucina 3. Y estas células, esta molécula está preferencialmente expresada en células de leucemia amiloide aguda. Entonces, empleando anticuerpos monoclonales, es que estos investigadores han logrado la eliminación selectiva de células troncales leucémicas en leucemia amiloide aguda. Ya lo hicieron in vitro y funcionó padrísimo, ya lo hicieron in vivo en modelos animales, en ratones, y funcionó padrísimo. Y ahora se está empezando un ensayo clínico ya en pacientes con leucemia amiloide aguda. Hemos hablado mucho de la leucemia amiloide, pero ¿qué hay de la leucemia linfoide? Fíjense que así como claramente está demostrada la presencia de células troncales leucémicas en leucemia amiloide aguda, en leucemia amiloide crónica, en la leucemia linfoblástica aguda no está muy claro. No sabemos tanto sobre las células más primitivas que están presentes en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Y Rosana Pelayo, en el Centro Médico Siglo XXI, se ha encargado de estudiar a las células más primitivas que forman el compartimento hematopoyético más primitivo de pacientes con leucemia linfoblástica aguda y ha encontrado que ese compartimento está alterado. Ha estudiado las proporciones de estas células CD34 positivas, linaje negativas, y ha visto que el compartimento está alterado en su proporción, en su frecuencia, y está alterado también en su función, en su capacidad para proliferar, en su capacidad para diferenciarse. Hay alteraciones importantes. Entonces, definitivamente es necesaria seguir esta línea de investigación para realmente llegar a conocer al compartimento de células troncales leucémicas, si es que realmente existe la célula troncal leucémica, y cómo se origina esta célula, a partir de qué célula hematopoyética normal es que se forman las células troncales leucémicas en la leucemia linfoblástica aguda. Y por supuesto no podemos dejar fuera al microambiente hematopoyético. Sabemos nosotros que las células troncales hematopoyéticas se desarrollan dentro de un microambiente. Ese microambiente también es anormal en algunas neoplasias hematológicas. Eugenia Flores, también en el Centro Médico Siglo XXI, ha estudiado las células troncales mesenquimales en pacientes con mielodisplasia y en pacientes con leucemia amiloide aguda, y ha visto que la distribución de estas células y su frecuencia está alterada en estas patologías.